Bueno, colega, continuamos con el estudio de las generalidades de la anatomía para poder entender entonces la primera unidad de aparato locomotor. Bien, en este caso nos toca hablar de generalidades de vasos, arteriales, venosos y capilares. Y bueno, vamos a tocar algún temita con relación a los linfáticos, pero tenemos una clase entera de linfáticos que viene más adelante. Bien, para poder abordar esta clase vamos a utilizar el material número 6, denominado Generalidades de Vasos Arteriales y Venosos, ubicado en el buzón de contenido número 1. Una vez que tengamos impreso ese material, ya podemos sentarnos a acompañar la clase e ir haciendo las anotaciones pertinentes. Bueno, comenzamos. Generalidades entonces del sistema cardiovascular. Bien, la angiología es la rama de la ciencia que estudia el sistema cardiovascular. Recuerden que la palabra angio significa vaso y logías, bueno, es la rama de la ciencia que estudia los vasos sanguíneos, sus relaciones. Bueno, es la rama de la ciencia que tiene por objetivo el estudio del sistema que asegura la circulación de la sangre y de la linfa que circula por todo el organismo. El sistema cardiovascular comprende esencialmente a un órgano central de impulsión, que es el corazón, un conjunto de conductos de estructuras de propiedades físicas diferentes, que son las arterias, las venas, los capilares y los linfáticos. Todo eso vamos a estudiar. Entonces repetimos. El sistema cardiovascular, que es el que tenemos que estudiar en sus generalidades en este momento, está formado por el corazón, que es una bomba que genera la diferencia de presión entre los extremos del sistema cardiovascular para que de esa manera la sangre pueda circular a través del mismo, la sangre ya sea arterial, venosa o la linfa, y un conjunto de conductos por donde va a circular esa sangre, es decir, arterias, capilares, venas y linfáticos. Todo eso tenemos que estudiar en este momento. Bueno, comenzamos entonces con el primero de estos órganos, con el corazón. Bueno, recordemos, el corazón es un órgano centromediastínico, está ubicado en el tercio inferior del mediastino, es una bomba desde el punto de vista mecánico, genera presiones para favorecer la circulación de la sangre, la circulación de este fluido sanguíneo a lo largo de un circuito cardiovascular, de un circuito de conductos que es realmente muy muy largo. Se dice que tenemos más de 300.000 kilómetros de vasos dentro de nuestro sistema cardiovascular, es decir, dentro de nuestro cuerpo, y el corazón debe asegurar las diferencias de presiones, digamos, suficientes como para que la sangre circule por todo este sistema. Al corazón, desde el punto de vista práctico, se lo suele dividir en dos tipos de corazones. Un corazón derecho, vamos a agarrar este septo, la continuación del septo interauricular, la cruz de Haas y el septo interventricular, y a través de esta línea vamos a dividir en dos corazones. Un corazón derecho formado por la aurícula derecha y por el ventrículo derecho. Entonces esto que está acá sería nuestro corazón derecho. Y un segundo corazón constituido por la aurícula izquierda y por el ventrículo izquierdo. A este segundo corazón lo vamos a denominar corazón izquierdo. ¿Por qué asociamos las cuatro cavidades cardíacas de esta manera? Corazón izquierdo está. ¿Por qué asociamos de esta manera las cuatro cavidades cardíacas? Bueno, básicamente porque el corazón derecho, las dos cavidades del corazón derecho, manejan el mismo tipo de sangre. Y cuando hablamos del mismo tipo de sangre, hablamos de sangre con la misma característica química, diferente a la sangre que maneja el corazón izquierdo. Recordemos en realidad, que la sangre arriba a la aurícula derecha en este sentido, proveniente de los territorios venosos sistémicos, de los territorios venosos de todo el cuerpo, ¿ven? A través de la vena cava superior y de los dos troncos venosos brachiocefálicos, la sangre proveniente de la mitad superior del cuerpo se dirige hacia la aurícula derecha. Quiere decir que proveniente de la cabeza, la sangre que viene de la cabeza. Por cabeza entendemos los tegúmentos superficiales y toda la región craneana y el macizo facial, el cuello, la parte superior del tórax y los miembros superiores. Los miembros superiores, toda la sangre proveniente de estas regiones, toda la sangre que ha perfundido todos los tejidos correspondidos en estas regiones del cuerpo,
regresan al corazón a través del sistema cava superior, de la vena cava superior. Esta vena cava superior se forma por la anastomosis de los troncos venosos brachiocefálicos. Este es el derecho y este es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo respectivamente. Estos dos troncos se anastomosan, forman la vena cava superior y la vena cava superior termina volcando la sangre que contiene la aurícula derecha. De la misma manera, la vena cava inferior trae la sangre proveniente del resto del cuerpo, es decir, de la parte inferior del tórax, del abdomen, de la pelvis y de los miembros inferiores. Entonces, de el resto del tórax, del abdomen, de la pelvis y de los miembros inferiores, toda la sangre que ha perfundido todos los tejidos contenidos en estas regiones corporales retornan al corazón a través de diferentes lechos venosos que terminan todos drenando en la vena cava inferior, y la vena cava inferior termina volcando su sangre en la aurícula derecha. Quiere decir que la aurícula derecha constantemente está recibiendo sangre. Cuando la aurícula derecha se ha llenado por completo de sangre, si está completamente repleta de sangre, en ese momento, en ese preciso momento en donde la cantidad de sangre adentro de la aurícula derecha es la máxima posible, en el ventrículo derecho hay muy poca sangre en ese momento. Por lo tanto, como acá hay mucha y acá hay poca, por diferencia de presión o por diferencia de concentración, podremos decirlo si lo entienden mejor, esta válvula que está acá, que se conoce con el nombre de válvula tricúspide, es la válvula aurículo-ventricular derecha, se abre. Entonces, como esta sangre que está acá empuja más fuerte que la poca sangre que hay acá, la válvula se abre. Al abrirse la válvula, comienza la fase de llenado ventricular en donde la sangre de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Una vez que la sangre de la aurícula derecha ha ingresado toda dentro del ventrículo derecho, la presión dentro del ventrículo derecho supera la de la aurícula derecha, que ahora ha quedado vacía. Entonces, esta fuerza, ahora aplicada en sentido inverso, es la que favorece el cierre de la válvula. Al principio, como acá había más sangre que acá, la válvula se abría en este sentido, se abría para este lado. Cuando se termina de llenar el ventrículo derecho, la cantidad de sangre dentro del ventrículo supera ampliamente la sangre que queda, la poca sangre que queda en la aurícula derecha. Y por lo tanto, como la fuerza en este punto es mayor que en la válvula se cierra. En ese momento, las paredes del miocardio ventricular derecho entran en sístole, se comienzan a contraer. Eso genera una presión necesaria como para poder abrir la válvula. Cuando la presión en este punto sea mayor que en el interior de la arteria pulmonar, esta es la arteria pulmonar, eso va a generar la apertura de esta válvula sigmoidea, que se llama válvula sigmoidea pulmonar, y la sangre va a ser expulsada hacia el interior de la arteria pulmonar y posteriormente después a través de los dos troncos arteriales pulmonares hacia los lechos de los pulmones respectivamente. Bien, esta sangre entonces es circulada hacia los pulmones. ¿Qué hace esta sangre en los pulmones? Bueno, esta sangre, una vez que llegó a los pulmones, recorre el interior del parénquima del pulmón, deja el dióxido de carbono. Recordemos que esta sangre, como viene de todos los territorios venosos del cuerpo, es una sangre rica en dióxido de carbono, es una sangre rica en CO2, la que hay en el corazón derecho. Esa sangre rica en dióxido de carbono o anhídrido carbónico llega al pulmón, el pulmón hace la hematosis, el pulmón elimina el dióxido de carbono residual, el dióxido de carbono excedente, y digamos, satura la sangre de oxígeno. Esta sangre saturada de oxígeno retorna hacia el interior del corazón, pero esta vez hacia la aurícula izquierda. Entonces llega por las 4 venas pulmonares de los dos parénquimas de las dos playas pulmonares hacia el interior de la aurícula izquierda, sangre rica en oxígeno. Esto no quiere decir que esta sangre no tenga dióxido de carbono. Sí tiene dióxido de carbono, de hecho, se malentiende normalmente que el dióxido de carbono es un desecho metabólico. Eso está mal. Si fuese un desecho metabólico habría que eliminarlo en su totalidad. Y lo que hacen los pulmones es eliminar solamente el exceso. Si el pulmón elimina de más dióxido de carbono, es decir, elimina más dióxido de carbono del que debe eliminar, lo más probable es que entremos en una condición metabólica llamada alcalosis respiratoria, que puede ser potencialmente mortal. Quiere decir que dióxido de carbono debe haber dentro de la sangre, pero debe estar siempre en un cierto equilibrio. Como la sangre proveniente de los tejidos
tiene mayor cantidad de dióxido de carbono de la que debería tener, el pulmón simplemente lo que hace es eliminar ese exceso de dióxido de carbono. Simplemente elimina el exceso de dióxido de carbono, no lo elimina todo. Y esta sangre que retorna de los lechos a través de las dos venas cavas hacia el interior del corazón es una sangre pobre en oxígeno. Entonces el pulmón, la segunda función es oxigenar esa sangre. Ahora, esta sangre que retorna hacia el interior del corazón izquierdo es una sangre rica en oxígeno, que tiene mucha cantidad de oxígeno y que tiene, podríamos decir, menos dióxido de carbono del que tenía antes. Ahora tiene la cantidad justa de dióxido de carbono, que son 40 milímetros de mercurio, que es lo que debe tener normalmente. Nuevamente pasa lo mismo. La sangre proveniente de las playas pleuropulmonares que bañan la aurícula izquierda generan un aumento de presión en la aurícula izquierda. Y cuando la aurícula izquierda esté completamente llena de sangre, cuando eso esté lleno de sangre, el ventrículo se va a ver vaciado, va a estar vacío prácticamente. Y como acá va a haber más sangre que acá, la diferencia de presión en este sentido va a operar la apertura de esta válvula, que se llama válvula mitral. La válvula se va a abrir y la sangre oxigenada rica en oxígeno, bien, va a entrar desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo se haya llenado por completo, en ese momento la presión en el ventrículo izquierdo va a ser mayor que en la aurícula y ahora este vector de presión inversa va a operar el cierre de la válvula. Entonces ahora esta presión que hay acá va a empujar la válvula y la va a llevar a su cierre. Cuando la válvula se cierra, las paredes del miocardio ventricular izquierdo entran en sístole, es decir, se excitan eléctricamente, las células se contraen e ingresan en una etapa que se denomina sístole, una etapa de aumento de presión. Cuando la presión acá adentro sea mayor que en la raíz de la aorta, eso va a generar la apertura de la válvula sigmoidea aórtica y la sangre va a ser eyectada a través de un jet de eyección hacia la aorta ascendente, posteriormente hacia el callado aórtico, y después del callado aórtico se va a distribuir por todo el cuerpo. Entonces, es por eso básicamente que hablamos de dos corazones. El corazón es un órgano cuatripartito, es un órgano que está formado por 4 cavidades. Estas 4 cavidades se dividen en 2 tipos de corazones. 2 cavidades del lado derecho forman el corazón derecho y 2 cavidades del lado izquierdo forman el corazón izquierdo. Recordemos, en las 2 cavidades derechas son aurícula derecha, ventrículo derecho. Las aurículas, que son más posteriores y más superiores, siempre reciben sangre proveniente de algún lado, ya sea de venas o de lo que sea. ¿Bien? Normalmente de venas. La aurícula derecha, que es la cavidad auricular del corazón derecho, recibe la sangre proveniente de las venas cavas, cava superior, cava inferior respectivamente. La sangre en la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho a través de la apertura de la válvula aurículo-ventricular derecha, conocida como válvula tricúspide. El corazón izquierdo está formado por una aurícula izquierda, que también es más superior y más posterior que el ventrículo, y un ventrículo, que es la cavidad de mayor volumen y de mayor importancia desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista presométrico de nuestro organismo. Las paredes del ventrículo izquierdo son 3 veces más gruesas que la del ventrículo derecho. Es decir, que el ventrículo izquierdo tiene una pared que es 3 veces el grosor del ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho tiene un grosor que es 2 veces el grosor, podríamos decir, el grosor estándar de las aurículas. ¿Se entiende esto? Entonces el ventrículo izquierdo sería 6 veces más grueso que las aurículas. Por lo tanto, lo convierte en la cavidad más importante. Pero bueno, lógicamente, este grosor de la pared tiene que ver con la fuerza mecánica que es capaz de hacer el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo es por lejos la cavidad que mayor fuerza hace, porque es la que tiene que mandar sangre a todo el cuerpo. No así el ventrículo derecho, que tiene que solamente mandar sangre a los pulmones que están ahí al lado. Entonces, si vos tenés que mandar sangre por diferencia de presión a 2 órganos que están al lado, no necesitas tanta fuerza, no necesitas hacer tanta fuerza. En cambio, de acuerdo, el ventrículo izquierdo sí necesita realizar una mecánica realmente espectacular, bien, desarrollar una fuerza espectacular, porque tiene que mandar sangre a todo el cuerpo, tiene que mandar sangre desde el último pelo de la cabeza hasta el último dedo del pie. Y cuando manda sangre hacia el interior del sistema nervioso central, lo hace en sentido antigravitatorio, por lo tanto, tiene una resistencia más, que es la resistencia gravitatoria. Eso explica
porque el ventrículo izquierdo es tan grande. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, bien, emite un jet sanguíneo, es decir, emite sangre hacia la aorta, y la aorta distribuye la sangre por todo el cuerpo. Entonces tenemos que recordar esto. ¿Cómo estaría constituido entonces la pared cardíaca? ¿Cómo está histológicamente constituida la pared cardíaca? Vamos a tratar de repasar algunos conceptos básicos. Histología cardíaca, porque esto nos va a ayudar mucho a entender algunos conceptos más adelante. Si nosotros agarramos este corazón que acabamos recién de estudiar, dijimos que el corazón entonces era una cavidad cuatripartita, perdón, es un órgano cuatripartito, no una cavidad. Quiere decir que es un órgano que está formado por 4 cavidades, ¿no? 2 cavidades posteriores que van a ser la aurícula derecha y la aurícula izquierda, con paredes muy finitas, y 2 cavidades anteriores que van a ser el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Vamos hasta acá? Bien. Entonces repetimos. Acá lo que estamos viendo sería un corte, ¿sí? Un corte axial o mesoaxial del corazón y estamos viendo las 4 cavidades dentro. Acá tendríamos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Recordemos, las aurículas no se comunican entre ellas, sí lo hacían durante el desarrollo gestacional, pero en el adulto no se comunican las aurículas entre ellas. Los ventrículos no se comunican entre ellos, nunca se comunicaron, y la comunicación interventricular es una patología muy grave que normalmente genera la muerte del recién nacido en horas. Ningún adulto puede coexistir o puede sobrevivir con una comunicación interventricular. Eso lo van a entender más adelante. El septo que separa los 2 ventrículos es un septo de un grosor muy considerable, se cree que es una de las paredes más gruesas que tiene el corazón y que tiene propiedades electrofisiológicas muy particulares que se estudiarán más adelante, por supuesto. Entonces, las cavidades que se comunican son la aurícula derecha con el ventrículo derecho, la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. La válvula que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho se llama válvula tricúspide. Y la válvula que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo derecho, con el ventrículo izquierdo, perdón, se llama válvula mitral, bicúspide o mitral. Esta tiene 2 puertitas y esta tiene 3 puertitas y ahí vienen los nombres. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto para repasar. Por otro lado, recordemos algo muy importante, es que las aurículas reciben sangre proveniente de las venas. La aurícula derecha recibe sangre proveniente de la vena cava inferior y de la vena cava superior. Esta sangre es rica en CO2, en dióxido de carbono. Esto es vena cava inferior y esto es vena cava superior. Y la aurícula izquierda recibe sangre también proveniente de venas, 2 venas del lado derecho, 2 venas del lado izquierdo, 2 venas del lado izquierdo, ahí está, que reciben el nombre de venas pulmonares. Estas son las venas pulmonares derechas y estas son las venas pulmonares izquierdas, ¿sí? Superior e inferior respectivamente. Estas venas vienen de los pulmones y son venas, por supuesto, ricas en oxígeno. Su sangre es rica en oxígeno. Esto desmiente algunas cuestiones que yo he visto que los alumnos piensan normalmente, que dicen que todos los vasos que llevan sangre, o que digamos rica en oxígeno, son arterias. La arteria no se llama arteria por llevar sangre rica en oxígeno. La arteria se llama arteria porque conduce sangre desde el corazón hacia un tejido periférico, independientemente de qué es lo que lleve adentro. Adentro puede ir sangre oxigenada, sangre carbooxigenada, puede ir leche Sindor, puede ir whisky, puede ir cualquier cosa por dentro de una arteria y no va a dejar de ser arteria, porque la sangre que por adentro vaya sea carbooxigenada, o sea sangre oxigenada, o sea linfa, o sea lo que se te ocurra, no importa. Bien, si ese vaso sanguíneo lleva sangre desde el corazón hacia la periferia, a ese vaso se lo llama arteria. Y al revés, si un vaso sanguíneo se lleva sangre, perdón, desde la periferia, desde un tejido periférico hacia el corazón, ese vaso se va a llamar vena, independientemente de lo que lleve. Por ejemplo, las venas pulmonares llevan sangre oxigenada, que es la característica fundamental o es una de las características fundamentales de las arterias. Casi todas las arterias llevan sangre oxigenada.
Bueno, estas venas también llevan sangre oxigenada y no dejan de ser venas por eso. Bien, bueno. Por otro lado, sabemos que la sangre que discurre entonces desde las aurículas hacia los ventrículos ingresan dentro de los ventrículos y cuando las válvulas se cierran, los ventrículos se contraen e inyectan sangre, digamos, eyectan sangre en realidad a los ventrículos hacia las arterias, hacia grandes arterias. El ventrículo derecho lleva la sangre hacia las arterias pulmonares que posteriormente terminan en los pulmones. Entonces el ventrículo derecho eyecta sangre hacia la arteria pulmonar y posteriormente hacia el pulmón, y el ventrículo izquierdo eyecta sangre hacia la arteria más importante del cuerpo, que es la aorta. Y esta aorta es la responsable de distribuir la sangre a lo largo de de todos los lechos vasculares especiales del cuerpo, ¿sí? A los músculos, a los huesos, al tejido conectivo, al tejido adiposo, a los órganos, etcétera, etcétera, etcétera. La aorta lleva la sangre a todos lados. Entonces esto es la aorta. Del ventrículo izquierdo sale la aorta, del ventrículo derecho sale la pulmonar. Dos conceptos fundamentalmente importantes. Pero bueno, no estamos acá para repasar estos conceptos. ¿Para qué estamos acá? Acá estamos para estudiar cómo es la constitución histológica de la pared. Ahora imaginémonos entonces que con una trincheta, con un cúter, cortamos un pedazo de esta pared, así, cortamos un fragmento de esta pared, y nos llevamos ese fragmento de esta pared para acá. Así lo estudiamos. ¿Qué vamos a encontrar entonces en ese fragmento de la pared desde el punto de vista histológico? ¿Cómo está constituida la pared del corazón histológicamente hablando? Bueno, la primera capa que vamos a encontrar, que es la capa que interactúa con la sangre, es el endocardio propiamente dicho. Este endocardio va a estar formado por un epitelio de células, un epitelio plano simple de células que en vez de ser planas, tienden a ser planas, pero que tienen como un pequeño abultamiento así que sale para afuera. Entonces, las células tienen un pequeño abultamiento. Esto es bien característico de todas las regiones del cuerpo en donde haya un epitelio en contacto con la luz, con una luz que contenga alguna especie de sustancia a alta presión. Este epitelio que está acá, este epitelio se denomina endocardio. Esto está en contacto con la sangre directamente, con la sangre de acá de la cavidad, ¿no? Entonces, este tejido que estamos dibujando acá estaría ahí chiquitito estaría ahí. Se llama endocardio. Bueno, por supuesto, por debajo de todo tejido conectivo, siempre vamos a encontrar una membrana basal subyacente. Por debajo de todo tejido conectivo siempre hay una membrana basal. Perdón, por debajo de todo epitelio quiero decir hay una membrana basal. ¿Este epitelio es el responsable de producir esta membrana basal? No. La membrana basal la produce el tejido conectivo subyacente. Quiere decir que por debajo de esta membrana basal hay siempre un tejido conectivo. Este tejido conectivo va a tener, por supuesto, como siempre, va a tener fibroblastos. Va a tener así fibroblastos responsables de la síntesis de las fibras de la matriz del tejido conectivo. Y además, en el interior, de acuerdo de este estroma, digamos, de este corion de tejido conectivo, vamos a encontrar un tipo de célula cardíaca muy especial, y esto se suele preguntar muy seguido, que son las células del sistema de conducción. En el interior de este subendocardio vamos a encontrar las células del sistema de conducción. Estas células del sistema de conducción, ubicadas en el subendocardio, se conocen con el nombre de células de Purkinje. Después, más adelante, cuando estemos en esplagno, vamos a ver para qué sirven estas células de Purkinje, cuál es la función de la célula de Purkinje. Les voy adelantando, la célula de Purkinje no es ni un fibroblasto, ni es una célula epitelial, es una célula miocárdica, es un miocardiocito la célula de Purkinje. Pero es un miocardiocito especializado para conducir un impulso y para modularlo. Se encuentra ubicada ahí, en el subendotelio. Entonces, vamos poniéndole nombres a todas las capas que estamos dibujando. Dijimos, por lo tanto, que esto que está acá es el endotelio. Este endotelio es básicamente similar o muy similar
al, como se llama, el endotelio de las arterias, prácticamente es idéntico. Por debajo de ese endotelio vamos a encontrar un tejido conectivo, normalmente laxo. Ese tejido conectivo laxo se denomina subendocardio. Y en el interior de este subendocardio encontramos estas células que están ahí, que son células del sistema de conducción, conocidas con el nombre de células de Purkinje. Purkinje. Células de Purkinje. Bien. Inmediatamente por debajo de las células de Purkinje nos vamos a encontrar con los miocardiocitos, con el miocardio. Entonces, inmediatamente acá debajo ya comienza en todo el parque de células miocárdicas. Recuerden que las células miocárdicas tienen esa morfología así, parecen como una horquetita. Están todas conectadas a través de uniones intercalares. Son células tri o cuadricalares en la mayor parte de los casos. Estas uniones intercalares funcionan como acoples eléctricos. Bien, bueno, vamos a dibujarlas así lo más rápido posible para no perder demasiado tiempo. No quiero que este video se me haga demasiado largo. Es un tema importante y no podemos obviar ningún detalle. Bueno, entonces todo esto que está acá es el miocardio. Estas son células musculares, son miocardiocitos. Es músculo estriado esquelético, tiene sarcómeros. Esto se contrae al unísono porque es músculo que trabaja de manera sincicial. Y este músculo que trabaja de manera sincicial entonces es el responsable de producir la presión que va a terminar finalmente eyectando la sangre. En el medio, entre las diferentes capas de tejido conectivo, perdón, de miocardiocitos, vamos a ir encontrando en unas capas de tejido conectivo así bien grueso, que son láminas elásticas, de un tipo de fibra del tejido conectivo que es la elastina. Estas capas elásticas son muy abundantes a lo largo de todo el miocardio, principalmente el miocardio ventricular. Entonces tenemos ahí fibras de elastina en todo el miocardio ventricular, ¿no? Bueno, genial. Y por último, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, más allá del miocardio, entonces todo esto era el miocardio. Vamos a encontrar tejido conectivo, como siempre, fibroblastos, bueno, todo lo que tiene que tener el tejido conectivo. Están las células fibroblásticas. Vamos a encontrar tejido adiposo asociado a esta capa cardíaca. Y en la mayor parte de los casos vamos a encontrar una serosa aplicada a esta última capa. Una serosa es un epitelio plano simple que reviste la superficie externa. Bueno, esta última capa que hemos dibujado acá se denomina pericardio. Pericardio. Entonces repasamos de nuevo. La primera capa del corazón es el endocardio, formada por un endotelio de células que tienen características especiales, una membrana basal y por debajo de ese endotelio un subendocardio, que es un tejido conectivo, es un corion. En el interior de este corion, de este tejido conectivo, vamos a encontrar estas células que están ahí. Estas células que están acá son las células de Purkinje, son las células del sistema de conducción, son miocardiocitos que no están dentro del miocardio, sino que están en el subendocardio. Por debajo de eso encontramos el miocardio y por debajo del miocardio el pericardio. Entonces, este es el corte histológicamente que acabamos de retirar de este corazón. Es esa parte que está ahí. Bien, hemos estudiado entonces todas las características histológicas del corazón.